Buenos Aires aloja, desde hace siglos, 3 hitos en la tradición de la escuela pública que supieron dar respuesta a las necesidades educativas de cada tiempo histórico. El más antiguo es el Colegio Nacional de Buenos Aires, inaugurado en tiempos coloniales y desde cuyos cimientos podría contarse íntegramente la historia nacional. Otras 2 eminencias educativas son la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini y la Industrial Otto Krause, fundadas cuando el desarrollo nacional demandaba expertos del comercio y la técnica aplicada. De sus aulas, vigentes hasta hoy, salieron ilustres personalidades que modificaron el devenir del país. Por eso, y más, estas joyas educativas son parte de nuestras maravillas porteñas. En tiempos coloniales, en 1650, por pedido del Cabildo, los jesuitas fundaron el Colegio de San Ignacio. Al expulsarse a los jesuitas en 1767, las autoridades españolas refundaron el Real Colegio de San Carlos. Luego de la Revolución de Mayo, en 1810, esta institución se convirtió en el Colegio de Ciencias Morales, donde se formó la gran generación del 37. En 1863 el presidente Bartolomé Mitre lo nacionalizó y lo convirtió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, primera institución educativa del país luego de la reunificación de la República después de la Batalla de Pavón. Este edificio fue inaugurado en 1928 por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, exalumno del colegio. La historia del colegio se puede separar en 2 grandes etapas. Una está vinculado a su fundación, ¿sí? En este solar, lo que hoy llamamos la Manzana de las Luces, la instalación de un colegio por parte de los jesuitas, y esa etapa termina con la fundación del colegio tal cual hoy lo pensamos en 1863. La primera etapa, bueno, a su vez se puede subdividir en 2 periodos. La fundación hasta 1810, el primer gobierno patrio, una enseñanza dogmática, claramente, a cargo del clero, y a partir de 1810 el colegio pasa por diferentes etapas, con los vaivenes de la política y la conformación del Estado, hasta que llega Mitre, presidente, y le encarga a Amadeo Jacques, un francés, un socialista utópico exiliado, la organización del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y es el que le impregna la mística, el currículum, cuyas características hoy se conservan. Hay que pensar una enseñanza de tipo iluminista, enciclopédica, liberal, racionalista, positivista e incluso laica. Hay que pensar esto en alrededor de 1860, ¿no? Y es ese colegio que va a formar a la generación del 80, cuyos pensadores más importantes, como Sarmiento, Echeverría, Alberti, que vienen de la generación del 37, ya tenían un germen en lo educativo vinculado con la enseñanza liberal. La generación del 80 constituye, me parece, la materia gris más importante que forma a los dirigentes de fines del siglo XIX y principios del XX. Hoy, el Colegio Nacional de Buenos Aires continúa siendo una escuela con intenciones humanísticas a las que se accede por meritocracia según el resultado que los alumnos obtengan en el examen de ingreso. Desde 1911 depende de la Universidad de Buenos Aires y sus profesores son mayoritariamente universitarios, lo cual engrandece su prestigio. El colegio cuenta con una cantidad de vacantes limitadas. En los últimos años hemos aumentado ese cupo a 550 estudiantes, pero cada año se inscriben más de 1.200. Hacemos un curso de ingreso en paralelo con el 7º grado de los chicos en la escuela primaria, un curso común con la escuela Carlos Pellegrini. Se toman 10 exámenes, lengua, matemática, historia y geografía. Los mejores posicionados acceden a estas vacantes.
Ese es el conjunto de chicos y chicas con los que empezamos a trabajar, con lo cual el nivel con el que llegan es muy alto. La otra componente de este colegio son sus docentes. A diferencia de la inmensa mayoría de las escuelas secundarias, los profesores y profesoras del Colegio Nacional de Buenos Aires rinden concurso, es decir, exámenes de antecedentes y oposición, con lo cual también garantizamos que las y los docentes del colegio tienen un nivel bastante superior al de las escuelas públicas o privadas, porque usamos el mismo método que utiliza la Universidad de Buenos Aires en sus facultades para seleccionar a los mejores profesores. El colegio es inmenso, no solo por los 20.000 metros cuadrados que se pueden recorrer y que nos permiten tener varios laboratorios de física, varios de química, varios de biología, un observatorio astronómico único en una escuela secundaria pública, un natatorio, gabinetes de música, de plástica, de geografía, una biblioteca inmensa, la más grande de Latinoamérica a nivel escolar, con casi 140.000 volúmenes. Eso genera una capacidad para albergar casi 2.500 estudiantes, 77 cursos, 3 turnos de trabajo, o sea, una comunidad educativa que supera las 10.000 personas. Con más de 3 siglos de historia, esta institución vio crecer a Buenos Aires desde aquella pequeña aldea española hasta la Reina del Plata. Se formaron aquí generaciones de políticos, de científicos y de intelectuales argentinos. Hay como cierta ligazón entre esa formación humanista, general, nada pragmática, vinculado a la formación en las ciencias, las letras y las artes. Tanto es así que de aquel 1863 a nuestros días ha cambiado relativamente muy poco aquello que se enseñaba a fines del siglo XIX, durante todo el siglo XX y a principios del siglo XXI. Sí, es cierto que se han ido renovando los contenidos, por supuesto, pero en muchos aspectos el plan de estudio es el mismo y aparecen como dos grandes núcleos, ¿sí?, que son como el ADN del Colegio Nacional de Buenos Aires. Uno tiene que ver con la excelencia académica, ¿no?, la formación de nuestros estudiantes. Y por otro lado, otro pilar de la formación es la posibilidad de la participación político-estudiantil, ¿no? Esto siempre apareció en el colegio a lo largo de toda su historia. Grandes hombres y mujeres han representado al país y han tenido en muchos casos posiciones de conducción. El colegio es inmenso, inmenso. Se formaron aquí generaciones de políticos, científicos y de intelectuales argentinos. En muchos aspectos el plan de estudio es el mismo. Si hablamos de un colegio que vio convertirse a Buenos Aires de aldea a ciudad, ese es la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Surgió del progreso económico que experimentaba la flamante República Argentina a fines del siglo XIX y de la inminente necesidad de abordar científicamente cuestiones propias de una economía de mercado. En medio de la crisis de 1890, el entonces vicepresidente y luego presidente de la República, Carlos Pellegrini, dio la orden de crear una escuela superior de comercio. Había que introducir la economía entre las materias académicas que se estudiaran en el país para incrementar el progreso de esos tiempos. Era indispensable estudiar la tenencia de libros, estudiar el cálculo matemático y lo que hacía a la economía política. El plan de estudios era principalmente focalizado en poder contar a las sociedades, poder contarle al Estado cuál era la situación de las empresas, para el Estado poder tener egresados que pudieran funcionar como recaudadores de impuestos y a su vez
las empresas poder contar con egresados que sirvieran para la administración y la información contable de sus empresas. Esta Escuela Superior de Comercio, que lleva el nombre de su fundador y que depende de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ha ido adaptando su currícula a lo largo del tiempo, sobre todo a partir del siglo XXI. Esto tiene que ver con el avance del estudio de la economía como ciencia, el impulso de las tecnologías aplicadas a la economía, y el gran desafío de esta escuela sigue siendo dar la mejor educación posible para el desafío de los tiempos que vienen. Actualmente no es la escuela de 1890, por suerte. Hoy es una escuela donde el 98% de nuestros estudiantes sigue una carrera universitaria y donde es muy variada las opciones que toman nuestros estudiantes. Desde la facultad donde más alumnos van es ingeniería, pero la carrera más elegida es medicina. Economía es una de las carreras más elegidas también, psicología, derecho. Así que la formación de la escuela tiene que ser integral. Nosotros tenemos un programa muy amplio con formación fuerte en matemáticas, en lengua y literatura, en ciencias básicas, obviamente materias de formación profesional como derecho, como contabilidad, como administración, y también otras materias como un programa de acción solidaria en primer y segundo año, que es muy característico de nuestra escuela, una materia característica de inducción en primer año, que es taller de aprendizaje. Así que hoy la escuela no es la escuela de 1890, es una escuela que sigue teniendo la característica de escuela comercial, pero mucho más amplia, teniendo en cuenta que no podemos hoy ser tan específicos en la elección de un chico o una chica de 12 años de qué carrera va a seguir, ¿no es cierto? Emprendepele es una actividad que realiza el Departamento de Administración y Contabilidad. Nosotros tenemos una materia en quinto año que se llama Microemprendimientos, que junto con otra materia, Empresas Simuladas, realizan Emprendepele por el mes de octubre, noviembre cada año, en donde los chicos y chicas durante todo el año tienen que hacer un trabajo práctico, que es crear una empresa, producir algo, venderlo, liquidar la empresa desde el punto de vista de la administración, de la contabilidad y de la economía de la empresa. Y bueno, en Emprendepele los chicos es el momento en donde venden sus productos y aprovechamos para invitar, la mayoría son graduados y graduadas de la escuela, que tienen emprendimientos y le cuentan a nuestros alumnos y alumnas cómo llegaron a emprender y por qué hoy hacen lo que hacen. Esta institución preuniversitaria de enseñanza secundaria persiste entre los centros educativos públicos más prestigiosos del país. Es parte de las llamadas escuelas Palacio, construidas según las teorías pedagógicas de Sarmiento, que indicaba edificios monumentales para que se refleje la importancia que el Estado asignaba a la educación. Nuestra escuela, como toda institución, está atravesada por los valores y la adolescencia es una etapa donde se van forjando valores. Nosotros creemos en una escuela pública, laica y de excelencia, en donde nuestros estudiantes se lleven de acá un compromiso grande con el conocimiento, pero no como una cuestión propia de ellos, sino con el conocimiento para poder hacer transformaciones de la sociedad que crean necesarias. No puedo decir qué significa estando tan comprometido. Yo fui alumno, soy profesor, fui vicerrector y rector es difícil, pero creo que hay una mirada sobre qué pasa en la escuela. Muchas cosas que pasan hoy en la escuela suelen pasar 5 o 6 años en otras escuelas, la mirada de equidad, la mirada de inclusión, la evaluación. Creo que la sociedad siempre le pide un poco más a estas escuelas y creo que nosotros tenemos que estar a la altura de eso. La formación de la escuela tiene que ser integral. Esta institución persiste entre los centros educativos públicos más prestigiosos del país. Nosotros creemos en una escuela pública, laica y de excelencia.
A fines del siglo XIX, de la Escuela de Comercio como un departamento aparte, surgió lo que sería la primera escuela industrial de la nación. Su edificio se inauguró en 1909 por el ministro de Instrucción Pública Rómulo Naón y su primer director, el ingeniero Otto Krause. La filosofía de la educación del positivismo hizo necesaria la inclusión de la técnica, de la tecnología en la educación formal. Este formidable edificio es una expresión acabada de ese espíritu de época, por eso hay laboratorios de las más diversas ramas que tienen que ver con lo que se llamaba la educación industrial. La historia de nuestra escuela es la historia de nuestra nación. De una nación que se transformó gracias a la generación del 80, al pensamiento positivista, al ingreso de la industria como un factor de desarrollo. Esta es la primera escuela industrial de la nación, que nace en un comienzo como un apéndice de la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini, como el departamento industrial del Carlos Pellegrini. En 1899, Otto Krause nombra esta escuela como la Escuela Industrial de la Nación, número 1, y en el año 1909 se inaugura este edificio, que tiene avances tecnológicos inmensos, tiene una máquina de vapor que genera luz para la escuela y para la Casa de Gobierno. Esto comienza con 4 especialidades técnicas, que es la currícula que escribe Otto Krause, que son construcciones, mecánica, química, y a los 2 años se incorpora electricidad. ¿Cuál fue el espíritu de la formación de técnicos nacido de la genialidad de Otto Krause? Él tenía una frase que decía que los pueblos, los países, las naciones no se hacen grandes, importantes ni poderosas por su poder bélico, sino por su poder industrial. Y este era un salto que la Argentina tenía que dar. La idea del técnico formado en el Otto Krause, según las currículas que él piensa a la persona que sería el nexo entre el operario y el ingeniero, y que puede ser nexo y puede traducir esas indicaciones que da el ingeniero al operario desde sus conocimientos. Para recibir el título profesional de alguna de sus 6 especialidades, se deben cursar 6 años, 2 de ciclo básico, que de todas formas habilita a trabajar, y 4 de superior. Además, la escuela brinda varios cursos superiores de posgrado en horario nocturno. Los planes de estudio de nuestra escuela van cambiando a lo largo de los años. Siempre, como toda escuela técnica, hay un ciclo básico de formación general donde el alumno se adentra en los conocimientos tanto teóricos de las asignaturas de aula como del taller, y un ciclo especializado en relación con las distintas especialidades que tiene la escuela. En este momento nosotros estamos transitando, esta es la primera promoción, la 2018, que se recibe con los nuevos planes homologados a nivel nacional. Entonces nuestros planes hasta la promoción 17 son los planes que creó el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, que llevó adelante las riendas de la educación técnica en el país. En este momento nosotros tenemos los planes homologados, nuestros alumnos este año egresan con estos nuevos planes, donde tenemos 2 años de ciclo básico, de primer ciclo, y 4 años de ciclo superior. Las especialidades que tenemos nosotros ahora son 6. Mecánica, construcciones, química, electricidad, que son las iniciales de la escuela. Luego tenemos computación y electrónica, que son las que se incorporan después. Estamos apuntando en algún momento poder abrir la especialidad de energías renovables. De hecho, se escribió la currícula, se presentó en el INET. En este momento estamos en un tiempo de preparación para ver si podemos el año que viene o el otro abrir esa nueva especialidad en la escuela, nuestra 7ª especialidad, que sería energías renovables, dado que tenemos instalado en la terraza una instalación verdaderamente pionera en el tema que nos permitiría pensar en abrir esta nueva especialidad. También este edificio contiene un museo tecnológico que nos permite contemplar la evolución de cada una de las ramas de la técnica y la tecnología y poder entender el proceso de la evolución que tuvo el siglo XX y el siglo XXI en la educación técnica argentina. Krause vio la realidad de nuestro país y la educación de nuestro país
con ojos nuevos, con una visión absolutamente diferente a cualquier otra persona de su tiempo. Por eso es quien es. Cuando uno nombra el Otto Krause a cualquier persona, se le ilumina la mirada. Y en esa iluminación de la mirada, por admiración, por orgullo, por ese nombre que es la educación técnica en la República Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, diría, creo que es la misma imagen, la misma mirada que tuvo Otto Krause cuando le pidieron que cree ese departamento industrial del Carlos Pellegrini, cuando vino aquí a ver estos terrenos y pensó en esta escuela, pensó en la grandeza de nuestra nación, con esos ojos, con esa formación prusiana que quizás él traía, con esa formación que le dieron sus padres, con esa formación que él adquirió en sus estudios aquí en Buenos Aires y con esa mirada diferente que es la que hizo este camino y marcó la diferencia entre lo que es nuestra educación técnica y la de cualquier otro país del mundo. No existe en otro país del mundo una formación técnica como la que tenemos nosotros. Y eso se lo debemos a Otto Krause. Me gustaría leer un párrafo del discurso del ingeniero Castiñeira, exalumno y profesor de física en ese momento en la Escuela Industrial de la Nación, con motivo de la inauguración del busto del ingeniero Otto Krause, obra del escultor y docente Luis Perlotti, el 6 de noviembre de 1926. Él dijo: pasarán los años y los años, centenares de niños que vengan a aprender, de maestros que vengan a enseñar, de obreros que vengan a perfeccionarse, de visitantes que vengan a informarse. Aprenderán todos, al penetrar en esta casa, que este busto que está colocado en sitio de honor, porque es el de un hombre que fue digno constructor de este templo, consagrado al culto del trabajo, y que si es modesto en su forma, es grande, muy grande, porque en los átomos de su mármol se condensan sentimientos de admiración, de gratitud y de justicia para la obra del que en vida llevó el nombre que está inscripto en su pedestal, el gran Otto Krause. La historia de nuestra escuela es la historia de nuestra nación. La filosofía de la educación del positivismo hizo necesaria la inclusión de la técnica, de la tecnología en la educación formal. Esta es la primera escuela industrial de la nación. Estas renombradas instituciones educativas de la ciudad de Buenos Aires, el Colegio Nacional, la Escuela de Comercio y la Escuela Industrial, surgidas desde la pasión de sus mentores, nacieron para acompañar el desarrollo de la Argentina. De estas maravillas precisamos para alimentar con conocimiento y formación el crecimiento nacional y la inserción argentina en el mundo.